Según la OCDE, México ocupa el primer lugar en delitos sexuales cometidos contra menores de edad. De 1000 denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo 1 llega a condena en México. 7 de cada 10 mexicanos sufrieron abuso sexual por parte de un familiar. 1.764 niños de cada 100.000 son víctimas de violación. Solo 100 casos de abuso sexual de cada 1000 se denuncian. De esos, solo 10 van a juicio y de ahí solo 1 obtiene sentencia condenatoria. Es decir, la impunidad es del 99% y la cifra negra aún mayor. Un niño tarda en promedio 20 años en poder hablar de la violación que sufrió, de acuerdo a psicólogos especialistas del tema. Pero en los códigos penales de México permiten que este delito prescriba entre los 5 y los 10 años. Cada 6 de 10 agresiones suceden en el hogar y 4 de cada 10 son contra menores de 15 años. En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresores suelen ser el padrastro en 30% de los casos, abuelos en otro 30% y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante. Durante la adolescencia, de los 12 a los 17 años, las víctimas sufren agresiones sexuales el 80% de las veces en entornos sociales, como la vía pública, la escuela o fiestas. Según han calculado especialistas que trabajan con detenidos por delitos sexuales, un agresor violenta alrededor de 60 personas a lo largo de su existencia. No podemos continuar así, ni dejar que esos delincuentes se salgan con la suya. La prescripción de los delitos sexuales, de corrupción a menores y pornografía infantil solo favorece a que esos criminales sigan impunes. En el estado de Puebla ya es una realidad, gracias al apoyo de su Congreso y a la diputada Cristina Tello Rosas, que encabezó la iniciativa de reforma a la ley local. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para que lo sea en todo el país. Amigos legisladores, empresarios, estudiantes, obreros, campesinos y público en general, pero en especial a aquellos que han sido víctimas. Sociocracia los convoca para que logremos lo mismo en todos los estados de la República. Hola, soy Erika Goes y quiero invitarte a que nos sumemos a la iniciativa que nos propone Sociocracia para la eliminación de prescripción de delitos sexuales. Recordemos que la integridad de cada individuo es sumamente valiosa y merece respeto y justicia. Así que sumémonos a esta propuesta que nos da Sociocracia. Si fueras víctima de abuso sexual o violación, ¿denunciarías? Si te hubiera pasado en infancia, ¿hubieras tenido el apoyo para denunciar o te atreverías a denunciar ahora? Y si el agresor hubiera sido un familiar cercano o amistad de tu familia o amenazara con matarte o hacerle daño a tu familia, ¿denunciarías? Es probable que sí. Lamentablemente, más del 90% de las víctimas no lo hacen por múltiples causas. Una de ellas es que cuando deciden hacerlo, les dicen en los ministerios públicos que ya no se puede hacer nada, porque existe un límite de tiempo para hacerlo. A eso se le conoce como prescripción. Este año en Sociocracia comenzamos con nuestra lucha para eliminar de México la prescripción de los delitos sexuales. ¿Por qué? Porque las víctimas pueden tardar más de 20 años en hablar de un abuso sexual, violación, incesto, acoso sexual, etc. Pero las leyes de México solo permiten que las víctimas lo hagan hasta 3 años después en algunos delitos. Y en caso de la violación, son pocos los estados que no tienen límite para que las víctimas puedan denunciar. Ese ha sido el caso de un gran número de personas que han buscado el apoyo de Sociocracia, cuyas voces se alzaron exigiendo justicia,
pero que las actuales leyes del país permiten que los responsables de esos delitos sigan en la impunidad y continúen afectando a más personas. Actualmente, México ocupa el primer lugar en la OCDE en el número de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, el segundo en el mundo en trata de personas con fines de explotación sexual. Hoy en día, solo en el Reino Unido no existe la prescripción en los delitos sexuales. Pese a la exigencia de cientos de organizaciones civiles y de víctimas alrededor del mundo, solo en algunos de ellos, como son Argentina, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, lograron eliminar la prescripción en los delitos cometidos contra menores. ¿Y qué pasa cuando la víctima es mayor de edad y su agresor la amenaza para que no denuncie? Se sabe que la mayoría de los delitos sexuales son cometidos por personas que se encuentran dentro del círculo cercano de la víctima. Existe una gran cantidad de factores que impiden que una persona denuncie un delito sexual. Por eso, nuestra propuesta es clara. Eliminemos la prescripción penal de todos los delitos sexuales en México. Si el dolor no prescribe, que no prescriba el delito. Las afectaciones físicas y psicológicas pueden durar toda la vida. El impedir que una persona denuncie por el límite de tiempo vulnera su derecho de acceso a la justicia. Se ha comprobado que un delincuente sexual puede agredir a más de 20 personas en su vida. Es hora de ponerles un alto. Eliminar la prescripción penal de los delitos sexuales no afecta de ninguna manera la presunción de inocencia ni el debido proceso. Toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y de ser aprobado, se aplicaría a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Si tú estás de acuerdo con nuestra propuesta, apóyanos y súmate firmando nuestra iniciativa en nuestra página web. Somos Sociocracia. Por un México libre de violencia sexual. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Soy Ani, padrista del Dr. Rockabilly. Y la verdad es que quiero mandarle un fraterno abrazo a todos nuestros amigos de la asociación Sociocracia, ya que debido a ellos están haciendo una propuesta para que todos los delitos sexuales en México se acabe esta situación de que prescriban los delitos. En muchas ocasiones las víctimas de abuso sexual, de violación, tardan mucho tiempo en hablar de este concepto y este mal que han tenido en su vida. Y después de que llega esta situación, después de muchos años, cuando ellos quieren denunciar, el delito prescribió. Estamos a favor de ese senador que está presentando esta propuesta en la Cámara de Senadores, independientemente del color. Qué bueno que tiene la responsabilidad moral para poder presentar desde la Cámara de Senadores. Amigos de Sociocracia, mucho éxito y bienvenidas a este tipo de propuestas para todas las mujeres mexicanas. Gracias. Su amigo Ani, Dr. Rockabilly.
Hola, soy Ariel López Padilla. Un fuerte saludo de solidaridad, de amor al equipo de Sociocracia por su labor. Creo que es fundamental la denuncia antes de la prescripción del delito. Alce su voz porque ese es su derecho. El 11 de diciembre, el senador de Morena, Alejandro Armenta, presentó en el Senado una iniciativa para reformar distintos artículos del Código Penal Federal, con la cual se endurecerán las penas contra delincuentes sexuales y se eliminará la prescripción de los delitos como hostigamiento sexual, el estupro, la violación y el incesto. Para hablar más sobre este tema, agradecemos que me acompañe Francisco Hernández Salcedo. Él es vicepresidente de la Asociación Civil Sociocracia, una de las asociaciones que participó en la elaboración de esta iniciativa. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches y un agradecimiento por abrirnos el espacio para hablar de un tema tan importante, Alejandro. ¿Por qué hay necesidad de que esto se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones? Se presenta ya la iniciativa, pero podría aprobarse en los próximos meses. Así es. Bueno, la necesidad es inmensa. La situación de los delitos sexuales en nuestro país han continuado vulnerando a miles y miles de víctimas, en especial a nuestros niños. Y por lo tanto es necesario de nuestra sociedad el hacerle frente a ese problema que, si bien es cierto ha estado presente en el pasado, en nuestra cultura, es necesario para nosotros eliminar por completo la prescripción de los delitos sexuales y además endurecer las penas, no solamente los delitos sexuales, sino también en el aspecto del genocidio, en pornografía infantil y corrupción a menores. Así es. ¿Qué estarían ustedes esperando que a partir de que entre en vigor esta ley suceda en el país? Entiendo, si se aumentan las penas, si se termina con la prescripción de los delitos, podría reducirse que se presenten. Bueno, en primer lugar lo que buscamos es darle una lucha frontal a la alta incidencia. Por ponerte unas cifras, en estos momentos México ocupa el primer lugar en la OCDE en delitos sexuales cometidos en contra de menores. También somos el primer lugar en el continente y el segundo lugar en todo el mundo en explotación infantil con fines de explotación sexual. Obviamente nuestro cometido, nuestro objetivo principal es disminuir o erradicar. Pero la segunda es que existe un gran número de víctimas que no tienen la posibilidad de denunciar porque el delito ya prescribió, recordando que la prescripción es el tiempo límite para que una persona pueda ejercer acción penal en contra de su agresor. Las expectativas de nosotros es que al momento de erradicar esta prescripción y que las víctimas puedan denunciar sin importar el límite de tiempo o el tiempo transcurrido entre que se cometió el delito, automáticamente los agresores sexuales lo piensen dos veces, porque además esta iniciativa que presenta el senador Armenta, como ustedes lo acaban de mencionar, nos menciona que incluso puede haber una pena hasta de 80 años en caso de los agresores sexuales que cometan abuso sexual contra menores de edad. Es correcto. Además, en el caso de los menores de edad, ustedes lo han documentado y por eso también la iniciativa, que o no entienden lo que están viviendo o no se atreven a denunciarlo o incluso son respaldados sus agresores por miembros de su familia. Sí, eso es un caso muy importante. De hecho, en Puebla, en la reforma que estamos proponiendo en el Código Penal de Puebla, también estamos especificando penas para las personas que, conociendo del delito, no lo denuncien, que desgraciadamente es algo muy común. Como te acabo de mencionar, el 70% de los delitos sexuales, sobre todo con menores de edad, son cometidos por personas que se encuentran dentro del núcleo familiar de los niños. Precisamente es muy común que existan otras personas que, conociendo del hecho delictivo, no lo denuncien y lo permitan además. Sí. Ahora, los niños cuando crecen entienden lo que vivieron y quieren ir a denunciar y actualmente ya está prescrito el delito. Entonces ahí es donde entraría, digamos, la efectividad de esto. Una persona ya como adulto que quiere ir a denunciar a su agresor, tal vez un conocido, tal vez un familiar o tal vez una persona desconocida, pero que quiere ejercer su derecho de tener justicia. En este caso podría ocurrir. Sí, hay diferentes estadísticas, está muy documentado. En primer lugar, sabemos que cuando se comete una violación por alguien ajeno al círculo, sí puede haber un alto índice de denuncias. De hecho, las denuncias han ido incrementando. Pero qué preocupante es que existe una cifra negra. Totalmente. Y la cifra negra nos dice que hay un 90% de delitos que no se denuncian. Del 10% que se llega a denunciar, solamente uno se llega a judicializar. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros? En que precisamente las tecnologías ya cambiaron. Hoy
Por ejemplo, cuando tú dejas a tu bebé con una nana, tienes cámaras de video, tienes WhatsApp, tienes redes sociales, y esos elementos para los niños de hoy o los adolescentes pueden servir de prueba después. Contra sus agresores. Exacto, contra sus agresores sexuales. Hay que recordar que lo que estamos procurando aquí es el derecho al acceso a la justicia. Sí, pues muchísimas gracias. Veremos qué ocurre en el próximo periodo ordinario de sesiones. Lo estaremos comentando y dando seguimiento a esta iniciativa. Muchas gracias a ustedes y a tu amable auditorio. Gracias. Hola, soy Alberto Agnesi. Estoy muy contento por este tipo de ideas como Sociocracia, que están buscando pues apoyar, el denunciar, el buscar que cada vez se cometan menos delitos, y eso siempre va a ayudar a la sociedad. Enhorabuena, Sociocracia. Ahí estamos con ustedes para apoyarlos. Hola a todo el gran equipo de Sociocracia. Nosotros somos Matute. Les dejamos un beso ochentero. Felicidades por todo lo que hacen. Y ya saben que cuando suenan los 80s, Matute está en la casa.